Los danzantes de la tradición, conocidos popularmente como concheros, toman su nombre del instrumento musical que usan, una caja acústica hecha de una concha de armadillo o un guaje en forma de mandolina, el cual mide aproximadamente 80 centímetros de largo y con él acompañan sus rituales. Los concheros están organizados en hermandades, cofradías o mayordomías. Tienen su propia interpretación del catolicismo popular, con un especial énfasis en el culto a los antepasados, en el que están mezclados elementos prehispánicos, rituales y diurnos que se centran en la danza y en velaciones nocturnas y privadas en honor de las ánimas de muertos importantes para ellos. Los concheros forman una especie de red de danza, con relaciones muy complejas entre sí, y han sido conocidos también con los nombres de hermanos de Santa Cuenta, hermanos de arco y flecha, apaches, danza de conquista, danza azteca y danza chichimeca, pero todos conforman una sola y gran hermandad sellada por lazos de compadrazgo ritual que obligan a sus miembros a una relación de recíproco respeto y solidaridad, independientemente del rango jerárquico del danzante. El nombre de Hermanos de la Santa Cuenta se debe a los rituales nocturnos que llevan a cabo en honor de los muertos. El de Hermandad del Arco y Flecha es mencionado para los danzantes del Bajío desde el siglo XIX. El de Apaches era un término despectivo con el que se les identificaba por las plumas que llevaban en la cabeza, danzantes de conquista, por la conquista que hacían para el cristianismo, como veremos más adelante, y por las conquistas de chichimecas y danza azteca por el supuesto origen de las danzas. El término conquista entre los concheros es polisémico, como veremos a continuación y en el curso del libro. En primer lugar, se consideran guerreros que luchan por la difusión de la religión cristiana y contra las fuerzas oscuras y negativas. Cada danzante tiene que batallar contra las tendencias propias de su naturaleza humana que le impiden llegar a la actitud interior adecuada para realizar correctamente el ritual, y de ese modo llegar al estado de éxtasis necesario para alcanzar a la divinidad o que la divinidad los alcance. Esas riesgosas tentaciones son la envidia, soberbia, ira, vergüenza, vanidad, etc. En este sentido, sería una lucha por la purificación y el perfeccionamiento individual, una lucha por obtener armonía. Por otro lado, la lucha comunidad grupal se entabla contra las fuerzas cósmicas negativas que pueden intentar impedir la realización del ritual. Estas fuerzas negativas y oscuras son el enemigo y los danzantes. Conforman un batallón que pretende derrotarlas para alcanzar la luz y hacerla propia. Cada danzante es un intento por lograrlo, pero para acceder a la divinidad, el conchero primero tiene que ponerse a su servicio y ofrecerse él mismo a través de su sacrificio y su lucha, convirtiéndose en mediador de la fuerza suprema. El jefe Luna explicó a Stone que la conquista tenía como objetivo, en primer lugar, honrar al príncipe, anunciar batallas y representar la conversión de los antiguos sacerdotes por los frailes. Y durante la conquista, es decir, antes de la revolución, la frontera de la danza era observada estrictamente. Un capitán de danza del Bajío no podría cruzar a Tenochtitlan, y un capitán de aquí no podía ir al Bajío sin un permiso especial. Cuando un capitán extraño llegaba a alguna sección, el jefe decía: «Él es Dios, señor, permítame examinar sus documentos». Fabián Frías hace notar que antiguamente, especialmente en la zona del Bajío, los danzantes eran gente del campo, que vivían en rancherías ubicadas cerca de los grandes poblados, y solo en las mesas importantes de Querétaro habían danzantes que desde los primeros años de la presencia europea residían en barrios céntricos. Algunos de estos danzantes eran caciques y junto con sus hijos y allegados habían obtenido ciertos privilegios
por su participación en campañas de pacificación en la llamada Guerra Chichimeca. La organización de los danzantes es muy compleja y al mismo tiempo muy laxa. Antiguamente implicaba mucha disciplina, la disposición correcta, los atributos y determinaciones de un cargo. Están organizados de manera jerárquica, de acuerdo con los rasgos del antiguo ejército español: generales, capitanes, alférez y soldados. Hay dos tipos de dirigentes que pueden llegar a ser generales, los de sangre y los de conquista. Aparentemente, la distinción radica en que los primeros son herederos biológicos de otros capitanes y los demás fueron conquistados o ganaron su puesto a través de ascensos dentro de la mesa. Zúñiga dice que el nombramiento de un capitán general es producto de un acuerdo entre generales y herederos, el cual se otorga durante el desarrollo de alguna obligación, por sus méritos, diligencia y la antigüedad en la danza. Los grupos más pequeños, llamados mesas y designados por Anahuac González, 1996, linajes dancísticos, son dirigidos por un capitán y están representados por un estandarte que tiene carácter sagrado, se considera una reliquia y juega un papel importante en toda la ceremonia. Estos estandartes, también conocidos como árboles, originalmente fueron otorgados por los misioneros en la colonia. Después, cada mesa nueva levantaba su propio estandarte en el que se especificaba el santo al que estaba dedicada, el nombre del capitán y la fecha de su fundación. Estos árboles eran colocados en las 4 esquinas y el centro durante las danzas, representando los cimientos de la obligación. Los estandartes son de tela y miden aproximadamente 125 por 90 centímetros de alto. En los 4 estandartes de las esquinas están pintadas o bordadas las imágenes de los 4 santos correspondientes a los 4 vientos y el santo al que está dedicada la mesa. Hay también un puesto de capitán segundo llamado por los chicanos Yautecaut, que actúa como secretario y ayuda al capitán en todas sus obligaciones y como suplente cuando éste se ausenta. Debajo de los capitanes se encuentran los demás puestos, que son los siguientes. Los alfereces ocupan el puesto más debajo en la jerarquía de los danzantes. Son los encargados de cuidar y llevar los pesados estandartes que les dificulta llevar a cabo los pasos más complicados y los brincos, de tal manera que tienen que ejecutar la danza humildemente. También cargan o cargaban los incrementos médicos, pomadas, vendas, listones, seguros y estampas. Asimismo, organizan el primer mérito de los nuevos danzantes, que tienen que danzar con el estandarte por un tiempo. El sargento es el encargado de cuidar que guarden el orden durante la actividad del grupo, sobre todo a la hora de la danza. También suministran agua y medicamentos e indican los momentos de descanso de la danza. Es el verdugo el que aplica la disciplina. Puede tener especialidades sargentos de marcha que siguen de cerca el cumplimiento de las órdenes del capitán. Los sargentos de clarines, que les constatan que los instrumentos musicales estén entonados y en buena condición, y que todos los danzantes estén presentes en la obligación. Los concheros tienen una serie de rituales a lo largo del año, que llaman obligaciones y que consisten en ceremonias nocturnas llamadas velaciones, que son complementadas con las ceremonias diurnas, que son las danzas en los diferentes templos o santuarios. La velación precede a la danza y ambas se llevan a cabo por lo menos 5 veces al año en 5 santuarios ubicados en 4 rubros del universo, en relación con el centro, que en México es Tlatelolco. Además, hay una velación especial llamada levantamiento de sombra o levantamiento de mesa, que se celebra cuando muere un danzante o una persona allegada a ellos. Las ceremonias influyen en aspectos diurnos, nocturnos, de danzas y velaciones que cubren el recorrido del sol. La cuarta y quinta palabra son los permisos otorgados para salir al baño.
Antiguamente estos permisos los concedían el jefe del campo. Del lugar de donde se vistieron inicia una marcha o paseo llamado paso de camino o culebreando. Como decían los viejos, lo que parece ser común para todas las danzas indígenas o de origen indígena, incluidas las de origen prehispánico. Se dirigen a continuación hacia el atrio de la iglesia, donde van a danzar. Forman dos columnas paralelas, llevando al frente sus correspondientes estandartes y banderas mexicanas. El centro lo ocupan los capitanes, el huehuetl o tambor vertical, y los niños y los ancianos que van protegidos por las columnas. Los sargentos dirigen al grupo, entran a la iglesia y dentro piden permiso al santo para ejecutar la danza. Esta etapa del ritual en otras danzas se llama del perdón o del permiso. Cantan unas alabanzas y después salen caminando hacia atrás para no dar la espalda al altar. Cuando llegan al sitio de la danza, las dos columnas se unen, forman el círculo y colocan en el centro, sobre una tela o un petate, una imagen, los instrumentos musicales, los bastones de mando, los estandartes, la campana y la disciplina. Y si no están danzando, también los penachos y sonajas. Esto representa el altar del sacrificio. Al ubicar todos los objetos en el centro del círculo ritual, cuando ya se han establecido uno o varios grupos en el lugar elegido, frente deben de estar los estandartes o banderas que los identifican e identifican a sí mismos a la deidad del legado o mesa. Al hacer esto, todos los representantes deben despojarse de su ser y convertirse en elementos sagrados, comunicándose espiritualmente para depositar la fuerza y el poder dentro del recientemente abierto círculo de energía. El somador, despidiendo el humo sagrado que es el aroma de los dioses, va en el primer lugar, después le siguen los bastones de mando y desde instrumentos musicales, campanas, sonajas y escabeles, o prendas en orden consecuente. Se piensa que al hacer esto se va a descansar de la retención de estos. Hay que recordar que este es el principal punto donde se encontrará el magnetismo que poseen los dioses, alimentando el sitio y el ir colocando uno a uno los objetos que desposee cada integrante de la comunidad. Se alimentan con ello la estancia espiritual. Este es el momento muy importante. Entre el humo del copayi sagrado se distinguen. Si bien hecho está el ritual, las siluetas de las ánimas que los dioses mandan en representación. La danza. Además de los instrumentos musicales y la indumentaria, varían de acuerdo con el tipo de grupo. La de los concheros propiamente o de naguilla, la de la danza azteca y la danza chichimeca. La danza de los primeros es más pausada y solamente se acompaña con las conchas y las sonajas. Los instrumentos de la danza azteca son el teponaztle y el huehuete, sonajas metálicas o de guaje y un ayotol o tamborcito de caparazón de tortuga y el caracol marino, así como los huesos de fraile o ayoyotes, que son las semillas del árbol Teretia peruviana o Teretia octava, en los tobillos. En esta danza, los pasos se ejecutan con mayor rapidez y vigor y se alternan pasos volados, cruzados, saltos y giros a gran velocidad. Un tercer grupo de danza es el de los chichimecas, en el cual se mezclan los instrumentos mencionados antes. Los pasos dancísticos se ejecutan de manera zapateada, marcando fuertemente el ritmo de los pies, alejándolos del suelo, como en los saltos, y cayendo sobre él con fuerza hacia abajo, como en los deslizados. La indumentaria de los concheros se describe la naguilla, con un penacho de chilillo, plumas de gallo o de avestruz, y a todos los concheros tocando la concha o mandolina.
La descripción que hacen de la indumentaria de los concheros o de los apaches, la mayoría de los que escribieron antes de los años 40 es muy semejantes, pero muy diferentes de la antigua indumentaria, sobre todo del maxtlat o taparrabo, que tuvieron que cambiar al principio de la colonia ante el pudor de los sacerdotes. Aunque conservando varios elementos prehispánicos, como veremos posteriormente, se decía que había desacato y falta de respeto por parte de los indios hacia Dios. Dice Flores Moncada, quien agrega que para permitirles entrar a bailar en la iglesia tenían que ponerse una túnica color café, sin capucha y con la añadidura de una falda amplia, además de una corona sencilla con la forma de una paloma con las alas extendidas hechas de pluma y cuentas de vidrio, llamada de igual modo penacho, y agrega que después se pasó a una naguilla que debía tener alguna deidad cristiana cubriendo el espacio restante con motivos mexicanistas como cactus o flores o los colores de la bandera. El complemento, que es la tilma, peto, cubría el frente hasta la cintura y la caída posterior llegaba a la cadera, en donde se podía bordar la figura de la Virgen de Guadalupe o algún santo patrono. También se podía incluir la figura del escudo nacional siempre y cuando estuviese bajo la supervisión de algún sacerdote católico. Actualmente se pueden distinguir dos tipos de indumentaria, la de danzante de naguilla o de los concheros propiamente, la del resto de los danzantes que han adoptado la azteca. Los primeros, tanto hombres como mujeres, llevan una túnica larga, generalmente color guinda, verde o azul, y grecas doradas con penachos de avestruz. Su único instrumento musical es la concha y sonajas para los que no tocan la concha. Por su parte, los de la danza azteca visten una impresionante indumentaria copiada en su mayor parte de códices y en el que vuelcan toda su imaginación, dando como resultado trajes verdaderamente hermosos y llamativos, sobre todo los que llevan penacho de plumas de faisán. Los hombres usan taparrabos, pechera, rodilleras, una manta atada al hombro y las mujeres una túnica más o menos larga. En ocasiones llevan taparrabo, una falda o una blusa. Ambos usan los penachos y los ayoyotes en los tobillos. Los danzantes aztecas utilizan como instrumento para acompañar su danza un huehuetl, teponaztle o caracol, el ayoyote y las sonajas. Desde la mitad de la década de los 30, el gobierno ha intentado negociar con algunos danzantes, así como con los grupos folclóricos, organizando concursos e invitándolos a participar en eventos cívico-culturales. Todas las danzas tradicionales en general sufrieron cambios desde los primeros años de la Revolución, a través de su manipulación por una política e ideología de carácter nacionalista que promovía el Estado mexicano y que concretamente se expresó a través de varias instituciones gubernamentales que tuvieron la finalidad de estudiar, fomentar y difundir estas expresiones. Por lo general, el rescate se llevó a cabo por medio de concursos, de fiestas patrias o de la educación. Los danzantes originales enseñaron sus danzas a los maestros normalistas y de danza académica, los cuales transformaron esas mismas danzas con sus propias coreografías, la más famosa de las cuales fue la del Ballet Folclórico de México, dirigido por Amalia Hernández.